Bienvenidos a Proelca. Les saluda César Estrada y vamos a dar nuestro primer seminario en este sistema llamado Winner. Me voy a quitar la mascarilla un momento y les doy la bienvenida acá con nosotros. Esta va a ser una serie de seminarios a través de este medio, dado las circunstancias y porque queremos estar con ustedes siempre. Nuestra marca Electrix, que es la que nos respalda nuestros tableros. Algunos no nos conocen quizás, pero somos fabricantes desde hace más de 50 años de tableros, desde más pequeñito hasta una subestación de 4000 amperios. Tenemos la última tecnología, incluso estamos con el medio ambiente cumpliendo las normativas, de tal manera que siéntanse ustedes satisfechos con lo que están comprando. La charla de hoy es sobre tableros eléctricos, pero es necesario que tengamos los conceptos claros para poder manejar el mismo lenguaje. De tal manera que quizás al inicio ustedes van a pensar que esto es muy básico, pero no va a ser así. Nos va a servir mucho para cuando lleguemos al final. Entonces, para lo que quiero que sepan es qué es voltaje, qué es tensión. Ahora se habla más de tensión que voltaje, dado a las normas internacionales. Corriente, que son unos amperios, amperaje. Resistencia, impedancia y potencia. Vamos con la ley de Ohm, que también debería de ser un concepto que deberíamos de manejar nosotros los electricistas. La ley de Ohm pues está relacionando la tensión, la corriente y la resistencia. Pero tenemos que tener claro que la ley de Ohm esta es para un voltaje continuo. No nos va a servir para lo que hacemos nosotros diariamente. De tal manera que lo que nosotros trabajamos es tensión alterna. Y tenemos que tener ese concepto bien claro, porque hay otros elementos que van a salir a través de él. Entonces, la corriente alterna es un movimiento en los polos de la generación. En este caso yo estoy representando nada más una fase, por decirlo así, pero ya en la realidad son tres. De tal manera que vamos a tener una expresión matemática del voltaje, donde ya estamos viendo cómo va variando en el tiempo y el concepto de seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, que va a tener que ser conocido. Lo otro importante es que en la vida real nosotros vamos a conectarnos a circuitos que tienen resistencia pura, inductancia pura, capacitancia pura. Cada uno de estos elementos se está comportando en diferente forma cuando le aplicamos una tensión alterna. Por ejemplo, si tenemos un circuito resistivo puro, la corriente y el voltaje van en fase. Mientras que si tenemos un circuito inductivo puro, la corriente se atrasa con respecto al voltaje 90 grados eléctricos. Y si tenemos un circuito capacitivo puro, vamos a tener que el voltaje es el que se atrasa 90 grados eléctricos. De tal manera que cuando entramos ya a un circuito real, vamos a tener un circuito RLC, que se le llama, donde ya vamos a estar viendo la complejidad de lo que es aplicar un voltaje alterno en cada uno de estos elementos. Si quisiéramos ver estos elementos en corriente directa o voltaje directo, pues la inductancia sería un cortocircuito y la capacitancia sería un circuito abierto.
Pero eso no se da ya cuando tenemos una aplicación de voltaje alterno. El otro concepto importante es la impedancia. La impedancia pues está como una expresión ya de lo que es la resistencia, la inductancia y la capacitancia en su conjunto. De tal manera que la expresión matemática sería como la que se ve en la pantalla y podemos ir observando ya un ángulo de desfase y a ese ángulo le vamos a ir llamando factor de potencia. Del otro concepto que me gustaría que supieran es el de potencia eléctrica. Esta potencia eléctrica pues está siendo formada por tres potencias que le llamamos, o el triángulo de potencias. La potencia aparente, la potencia activa, la potencia reactiva. Y vean que ya está apareciendo otra vez el coseno de phi, que es nuestro factor de potencia. Esto va a ser importante como sigue. Para cálculos, por ejemplo, de instalaciones residenciales o instalaciones pequeñas donde la inductancia y la capacitancia se pueden considerar como pequeñas o cero, pues vamos a considerar que el factor de potencia va a ser igual a 1. Eso nos da como resultado que los kVA van a ser igual que los kilowatts. Pero recuerden, solo cuando el factor de potencia es igual a 1. De otra manera, ya empezamos con la potencia aparente. El otro concepto que también me gusta que sepan es el de distribución. Y esto nos va a servir cuando lleguemos al final de la cadena. La energía se genera a distancias largas, kilómetros. Luego va un sistema de transporte que le llamamos. También tenemos lo que es la operación del sistema. Y luego la distribución. En la distribución es donde nosotros ya vamos a estar conectados en nuestras acometidas, tanto residenciales como comerciales o industriales. Y los secundarios de los transformadores van a ser como el que aparece en la pantalla. El más básico, que sería un conductor con tensión y un neutral, y si ustedes quieren le colocamos una tierra, de tal manera que en ese sistema tendríamos 3 conductores, uno con tensión, neutro y tierra. A ese le podríamos decir, en este caso que estamos en Guatemala, que tiene una tensión de 120 voltios. Luego el otro sería una distribución con 2 conductores con tensión, L1, L2, neutro y tierra. En este caso ya podríamos hablar de un sistema 240-120 para el caso de Guatemala. Y los otros sistemas, que son los sistemas trifásicos, tanto la estrella como la delta. En este caso ya tenemos 3 conductores con tensión. Esto sí quiero que lo vayan recordando porque nos va a servir para definir otros conceptos más adelante. Y esto ya es algo en lo cual vamos a estar de lleno porque ya es el secundario de nuestros transformadores. Luego, lo que son conductores. El día de hoy estamos iniciando esto y van a disculpar ustedes si hay algo imprevisto, pero es el principio. Entonces, estos conductores podemos hacer un seminario específicamente para ellos, pero el día de hoy quiero mencionarles que debemos de usarlos correctamente. El artículo 110 del NEC ya hace referencia al uso correcto de los conductores. ¿Y qué es el uso correcto de los conductores?
Pues básicamente un conductor puede ser cobre, puede ser aluminio, pero lo que está definiendo su uso va a ser el aislamiento. De tal manera que hay un sinnúmero de aislamientos. Y eso lo podemos profundizar más adelante. Y las terminales que deben ser las adecuadas. Entonces, para circuitos menores de 100 amperios, nosotros podríamos usar conductores de 60 grados como temperatura máxima. Vuelvo a repetir, sería para circuitos menores de 100 amperios. Ahora, para circuitos ya mayores de 100 amperios, tenemos que usar conductores de 75 grados. Y algo más, las terminales de todos los equipos son diseñadas para 75 grados. Por supuesto que existen conductores para uso de 90 grados. Pero recordar que las terminales son de 75 grados. Existen tablas donde ya se define la temperatura, la amplicidad de cada uno de los conductores y la temperatura y otros elementos que debemos de considerar básicamente es en el forro donde está, porque al final va a ser cobre o aluminio. Algo importante también que debemos de tener en cuenta es que las terminales de todo equipo, llámese tablero, llámese interruptor, tienen que ser universales. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden soportar conductores de aluminio o conductores de cobre para evitar el fenómeno galvánico. Otro concepto importante a la hora de usar tableros eléctricos es la caída de tensión. Será un tema también que vamos a considerar en un próximo seminario para profundizar básicamente en el cálculo de la caída de tensión. Y este es el concepto también que no muchos conocen y es el concepto de polos. Normalmente cuando uno va a una tienda dice, deme un interruptor de 3 polos. ¿Pero qué es eso? 2 polos, un polo. ¿Qué es eso realmente? Eso lo podemos ilustrar con las diferentes formas de distribución. Yo solo voy a colocar acá el secundario del transformador y voy a ponerle la protección si este es L1 y este es neutro. Entonces aquí ya tenemos un polo, de tal manera que este interruptor va a ser de un polo. Este interruptor podría ser de 1 por 20, por ejemplo, o 1 por 40. Ese es el concepto de polo. ¿Por qué? Porque dice la norma que todo conductor con tensión debe tener una protección. Entonces, para este circuito, que es un circuito monofásico, que podríamos decir que es de 120 voltios, vamos a usar un interruptor de un polo. Para el otro sistema de distribución que tenemos, que es básicamente tener otro devanado, ya tendríamos 2 conductores con tensión, de tal manera que vamos a requerir un interruptor de 2 polos. Y en este caso podríamos decir que es un interruptor de 2 por 30, por ejemplo. Entonces este 2 ya sabemos que son los polos que está indicando que son conductores
contención. ¿Ok? Y así para lo trifásico, pues serían 3 polos. Y por eso tenemos la línea de interruptores. En este caso solo se representan los interruptores residenciales porque estamos solamente hablando de tableros que van a ser usados en residencial o en instalaciones pequeñas. Y ahora sí, vamos de lleno al tema que nos trae esta mañana. Son los tableros eléctricos. Los tableros eléctricos, como cualquier otro elemento, pues tiene piezas. A veces no le damos la importancia del caso, pero tiene un gabinete, tiene soportes, tiene barras, tiene aislamiento, una serie de elementos que hacen que el tablero sea funcional. Los tableros también se pueden clasificar según su función. El tablero de centro de carga, que es el que vamos a hablar este día. El tablero industrial, los tableros ya de distribución de potencia y los tableros autosoportados que van directamente de una transformación que algunas veces se le llama subestaciones unitarias. Nosotros acá en Guatemala podemos hacer hasta 4000 amperios. Como decía antes, según la potencia, así podemos clasificar los tableros. Y algo muy importante, la ubicación. En la ubicación tenemos tableros que son principales o de acometida y tableros secundarios. Los tableros principales o de acometida deben de ser alambrados de una forma adecuada bajo cierta normativa. Vamos a profundizar en otra charla al respecto de ello. El día de hoy, por límite de tiempo, no podemos. Pero sí que déjenlo apuntado ahí, que tenemos tableros para acometida o principales y tableros secundarios. Cada uno de ellos es alambrado diferente. Lo otro es por protección física. Ahí estamos hablando del gabinete que va a estar hecho bajo ciertas normativas que son básicamente para nosotros las normas NEMA y las normas IEC. Para lo que es norma NEMA tenemos el NEMA 1 que es para uso interior, donde las condiciones son bastante agradables al tablero. El NEMA 12 que es para uso donde hay polvo. Estos tableros ya van con un empaque. Y el NEMA 3R que es para soportar agua, pero no chorro directo, sino una lluvia, por ejemplo. Están hechos estos para soportar agua en lámina galvanizada y pintadas en polvo. Y las normas IEC, que son las normas internacionales. Estas son las normas IP que le llamamos también. Por ejemplo, tendríamos un IP 65 que va a ser un tablero para uso interior. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en los centros de carga. Los centros de carga, como ya dije antes, son hechos para instalaciones residenciales o instalaciones pequeñas en potencia. Recordemos que estos tableros están diseñados para 240 voltios y un máximo de 225 amperios. Si ustedes hacen la multiplicación asumiendo el factor de potencia 1, pues tendrán la potencia de este tablero. Lo otro, como ya habíamos hablado antes, es de 2 polos hasta 42 polos. En el caso nuestro,
podemos hacerles más polos, pero ya entraríamos en un tablero que nosotros le llamamos híbrido. La definición de un centro de carga es un tablero donde más del 10% de sus interruptores son interruptores de menos de 30 amperios. Y no estamos hablando aquí potencias, como dije antes, grandes, de tal manera que un tablero centro de carga no va a soportar, por ejemplo, un interruptor de 200 amperios, no se puede. Entraríamos a otra clasificación. Y son 42 amperios como máximo. Les estoy colocando acá una ilustración de lo que es una cometida, donde tenemos los dos ámbitos. El ámbito de la empresa distribuidora y el ámbito ya del usuario. Hago mucho énfasis en eso porque prácticamente tenemos una línea divisoria entre lo que es la distribuidora, que en caso de Guatemala puede ser empresa eléctrica, de Orsa, de Oxa, y el ámbito del usuario. Y ahí podemos observar ya una instalación de un tablero con sus respectivos elementos. En esta diapositiva les estoy presentando cómo debe ser alambrado un tablero correctamente. Ustedes observan ahí dos conductores con tensión, un neutro y una tierra. Vean que en este caso se está colocando el neutro y la tierra en un solo punto. Eso es porque en este caso se está pensando que este tablero es el principal. También observen cómo va un puente de la bornera de tierra hacia el gabinete. Eso por cuestión de seguridad humana. Y aquí hago un pequeño esquema para que observen ustedes que hay un puente normalmente entre lo que es tierra y lo que es neutro. Y en esta fotografía ya ustedes pueden observar en la parte inferior ese puente. De tal manera que si este tablero es principal, ese puente debe permanecer. Si es un tablero ya secundario, ese puente debe eliminarse o quitarse. Y entramos entonces a lo que son nuestras nomenclaturas como tableros Electrix. Y nada más para poner un ejemplo, tenemos, por ejemplo, un TL 1212, por ejemplo, donde la T quiere decir terminal, la L, lux, que son los tornillos donde vamos a apretar el cable. Este 12 que está acá son los 12 polos. Quiere decir que ese tablero va a soportar 12 conductores con tensión. Y este 12 quiere decir que este tablero tiene barras que van a soportar un máximo de 125 amperios. Si logran ver ustedes ahí, en este momento la pantalla, verán varios tableros. Y si no, pueden ir a nuestra página y ahí tenemos el catálogo donde podrían ustedes estudiar un poco más esto. Y por ejemplo tenemos un TL2420, quiere decir que este tablero es con terminales de alimentación 24 polos en 200 amperios. Estos son tableros monofásicos.
Cuando es requerido un tablero con interruptor principal, son los que llamamos TM, que son los que vienen a continuación, donde la T es terminal, la M es main. ¿Qué quiere decir principal en inglés? Lamentablemente. Pero, y si asumimos de nuevo que tenemos un TM 1212, quiere decir que tenemos un tablero con terminales, con 12 polos y de nuevo con 125 amperios sus barras. Y aquí ya estamos hablando de un tablero 240, 120 voltios. También tenemos los tableros trifásicos. En el slide estamos viendo un tablero con principal de 3 polos. Y ya para lo que son tableros trifásicos, cambia un tanto la nomenclatura. Y si seguimos con el ejemplo podríamos decir que tenemos un TM 12, 4, 12. Por ejemplo, volvemos a decir que esta es terminal, este es main, se va a llevar un interruptor principal. Los polos, número de polos, van a ser 12. Y vean que aquí aparece este 4. Este 4 lo que está indicando es que son 3 fases y un neutro. Este tablero ya es un tablero trifásico. Y sus barras de 125 amperios. Ahí estamos ya definiendo un tablero trifásico con principal. Si tienen algunas dudas, ahí está cómo hacerlas llegar para verlas más tardecito. Entonces, ya con todos estos conceptos que yo quería que lo supieran, desde lo que es resistencia, impedancia, potencia, etcétera, etcétera, y cómo están construidos los tableros y cómo podemos irlos definiendo para llegar a una tienda y comprarlos, ya tenemos que hacer el diseño y el cálculo. El diseño, pues básicamente es empezar a ver cuáles van a ser esas cargas que vamos a colocar, cómo vamos a alimentar, cuál va a ser nuestra acometida, qué potencia vamos a tener, etcétera, etcétera. Yo ya tengo un ejemplo acá ya hecho, donde lo primero que hay que hacer es un inventario de cargas. ¿Cuáles van a ser las cargas? Si estamos hablando de una residencia, por ejemplo, una carga puede ser la refrigeradora, la estufa, el microondas, la lavadora, la secadora, etc. La iluminación, la potencia para distintos dispositivos que tengamos en casa. Recuérdense que actualmente las instalaciones residenciales ya deben de ser bien hechas, dado a que hay mucho equipo sensible que se conecta. La computadora, por ejemplo, no vale un centavo, debemos de instalarla correctamente. Y también en una próxima charla vamos a hablar sobre las protecciones para equipos sensibles. Entonces, en mi ejemplo que pongo, tenemos unas cuantas cargas ahí y vean que partimos de lo que es la potencia, de los watts. Ya con los supuestos que hicimos antes de que nuestro factor de potencia es igual a 1, etc., nosotros podemos calcular la
intensidad o corriente de cada uno de los aparatos dependiendo del voltaje que va a ser aplicado. Y si ustedes observan, ya tengo hecho lo que son los watts, el voltaje aplicado a cada carga, los amperios. Y hay una siguiente columna. La siguiente columna es los amperios con un factor de 1.25. Este 1.25 lo estamos utilizando como una normativa para lo que es temperatura. Normalmente tenemos ese factor ya por norma. Lo aplicamos y ya tenemos realmente los amperios que van a estar circulando y ya con ese factor de temperatura. Luego tenemos los polos. Por ejemplo, una secadora, ¿cuántos conductores con tensión lleva? Normalmente va a estar conectada en 240 voltios. Quiere decir que tiene dos conductores con tensión. De tal manera que vamos a colocar un interruptor de 2 polos. Y así vamos viendo todas las cargas y hacemos una sumatoria, tanto de amperios como de polos. En este ejemplo tenemos 116.43 amperios como totales y polos 10. De tal manera que podríamos decir que este tablero que podemos usar sería un TL, que ya vimos que quiere decir TL, 12 por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 polos y este tablero me da capacidad para 12 polos. Y tengo mi corriente de 116 y mi tablero me da para 125. ¿Eso estará bien o estará mal? Porque también podría usar un TL 1612, donde tengo más polos, pero mi barra permanece en 125. Les pregunto, ¿eso estará bien o estará mal? Porque a esto todavía le hace falta. ¿Y qué le hace falta? Le hace falta aplicar los factores. Estos factores son los factores de demanda, los factores de diversidad o los factores de simultaneidad. De tal manera que si yo a mi ejemplo le aplico un factor de simultaneidad de 0.8, tengo 116.43 por 0.8, voy a ver que voy a disminuir mi corriente total. Quiere decir que mi barra va a estar más holgada, dado a que no todos los equipos van a estar simultáneamente conectados. Entonces es importante el uso adecuado de los factores mencionados. Si ya sé que mi factor de simultaneidad, es de 0.8, va a reducir mi corriente y puedo estar satisfecho con 125. Ahora, los polos también por norma se deben dejar un 30% para crecimiento. Entonces, también tenemos que aplicar un factor a los polos. Eso podríamos hacer una charla más adelante para ir definiendo todo lo que son los factores y cómo podemos optimizar el uso de nuestros tableros. Y algo más. Recuérdense que las instalaciones eléctricas tienen que ser económicas y seguras eléctricamente. En lo que es económico, todos los factores que vimos van a ser muy importantes. Y eléctricamente seguras, todo lo que es
el alambrado correcto, dado que tenemos que tener en consideración la seguridad humana, la seguridad de equipo, para determinar que esa instalación está adecuadamente hecha. Entonces, vamos a hacer las preguntas que ustedes nos han puesto por ahí. Espero que haya sido de utilidad lo que se les ha mencionado el día de hoy. Denos un segundito para ver cómo me van a retroalimentar las preguntas. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta por acá que nos dice, ¿qué tipo de ambiente soportan los centros de carga fabricados por Proelca? Ok, una buena pregunta. Nuestros tableros normalmente son tipo NEMA 1. Eso quiere decir que son para uso interior. Normalmente. Ahora, podemos hacerlos, como dije antes, con los diferentes gabinetes para uso en intemperie o en polvo, en ambientes en polvo, perdón. E incluso les podemos hacer ciertos gabinetes para uso en ambientes no un tanto marinos, pero sí cercanos a la costa. Vamos a hacerlos con lámina galvanizada y pintados en polvo de poliéster. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dice una persona que está en el webinar, ¿por qué se dice 240 120 voltios y no 120 240? ¿Cuál es la forma correcta de esta nomenclatura? Ok, por normativa debe de colocarse siempre el voltaje más alto primero y el menor después, de tal manera que tenemos 240 120 o 480, por ejemplo, 277. Nosotros, los que estamos en el medio, pues sabemos que esta puede ser una delta y esta una estrella. Pero volviendo a la pregunta, el voltaje mayor primero y el voltaje menor después, por norma. Nos preguntan por acá, ¿cuál sería la forma correcta de conectar tierra física de un tablero cuando no existe un tablero principal? Vamos a ver, siempre va a haber un tablero principal. ¿Por qué razón? Nosotros siempre vamos a venir de un contador. Siempre. Y vamos a llegar a un interruptor que va a ser el principal. Y ya podríamos pensar que en esta parte es donde tenemos nuestro tablero principal. De tal manera que este podría tener acá su conexión a tierra. Siempre va a haber un tablero principal, ya sea una caja con un interruptor o un tablero, pero siempre después de un contador va a haber un interruptor principal. En una próxima charla podemos hablar más de lleno en todo lo que es un tablero principal y cómo conectarlo y por qué conectarlo así.
Muy bien, entonces ya prácticamente se nos termina el tiempo. Les damos muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Los esperamos en una próxima y cuídense, por favor. Mantengamos nuestra mascarilla. Gracias.